Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Teníamos muchas ganas de que llegase este momento. Desde el año 2017 que llevamos trabajando en este proyecto, tanto el Colegio de Aparejadores de Guadalajara con nuestra empresa Preciocentro como los compañeros de BIMMATE, llevamos colaborando en el proyecto de Mamba y por fin lo podemos presentar. Yo ahora os pasaré con los compañeros, que ellos serán quienes os cuenten un poco cómo va la herramienta. Y bueno, como sabéis, Mamba es mediciones automatizadas de modelos BIM a ECO. Es una herramienta que nos va a facilitar no solamente el trabajo de mediciones en todo el entorno de BIM, de Revit en este caso, como también tiene un propio programa de mediciones. Eso ahora lo explican los compañeros mejor. Lo que sí que, como sabíais, cuando solicitamos apuntaros para la asistencia, se van a sortear 5 licencias entre los aquí presentes y otras 2 entre los que estén conectados online. Tenemos aquí una hojita de firmas que luego pasaremos para los que estáis aquí hoy en persona para realizar cuando terminemos la presentación el sorteo. Y nada, pues estoy muy contenta de que el Colegio de Aparejadores por fin pueda presentar esta iniciativa. Le doy las gracias a los asistentes. Tenemos al compañero Carlos Bravo, de Preciocentro, a Sócrates Navarro, de Preciocentro, y a José María Avellán, de BIMMATE. Buenas tardes a todos y os paso con ellos para la presentación. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, querría dar un agradecimiento al Colegio de Arquitectos de Murcia por el recibimiento de ayer. Allí hicimos esta misma presentación en el Colegio de Murcia, al que pertenece José María, y igualmente al Colegio de Aparejadores de Guadalajara por el apoyo desde el año 2017 y por la visión de futuro en este proyecto que creemos que es fundamental para dar un cambio en el sector. Ya me ha adelantado Irma con la fecha, pero esta semana preparando la presentación buscábamos correos intercambiados con José María y el primer correo fue del 23 de noviembre del 17. O sea que ha sido un camino largo, pero creemos que ha merecido la pena. Como todos sabéis, todo programa de mediciones requiere de una base de datos. Y ahí es cuando nuestros caminos se encuentran con BIMMATE y acuden a nosotros, nos pone en contacto, de hecho, un compañero de aquí, Jorge Riendas, no sé dónde fue el acto, era por el sur, ¿no? En Granada o así, ¿puede ser? No, no lo recuerdo. Bueno, a través de Jorge Riendas viene José María y Raúl Avellán, también otro miembro de BIMMATE, a Preciocentro y empezamos a hablar. Como sabéis, aquí poco tengo que decir de Preciocentro, es la base decana del país y es referente en el sector. Desde el año 84. De hecho, si miramos bases de los años 90 y las actuales, en cuanto a metodología, lenguaje BC3, sistema de trabajo y sobre todo aplicación en los programas de mediciones y presupuestos, la verdad que no hay una diferencia muy grande. Se sigue midiendo, digamos, que la antigua usanza y se siguen haciendo bases de datos eminentemente clásicas por nuestra parte. Desde que tomamos este camino empezamos de una manera más potente la parametrización de la base, que es fundamental para que estos programas de mediciones puedan funcionar. En el año 2013 ya dimos nuestros primeros pasitos con la creación de familias BIM, pero igual era un poco encorsetados por los programas de mediciones antiguos, con notas claves, que al final no fluían como debieran en este caso. Sí, tomo la palabra ya Sócrates. A ver, aquí. Aquí. Bueno, buenas tardes. Como decía Carlos, en 2013 empezamos con las familias en Preciocentro, de una manera bastante modesta al principio, por qué no decirlo, pero intentando siempre llegar un paso más allá, ofreciendo una conexión con los programas de mediciones que en ese momento no existía en el mercado en cuanto a familia. Y bueno,
ese avance permitía que, bueno, dentro de los objetos bin se incrustaran una serie de datos, principalmente el código correspondiente a la partida homóloga a ese objeto, y de esa manera pues, poder volcar la información de las mediciones del modelo a un programa de mediciones y de presupuestos. Como podéis imaginar, pues bueno, es una pequeña modernización, pero el proceso, el flujo de trabajo, pues era el mismo que tradicionalmente. Se empezaba en una etapa temprana de modelo, anteproyecto, lo que ahora sería un LOT 100, LOT 200, ¿no? O un proyecto más elaborado, con las instalaciones, con la estructura, etcétera. Luego ya cuando estaba muy definido el proyecto, pues procedíamos a medir y a obtener el presupuesto. Lo que descubrimos cuando José María nos presentó el prototipo y en este proceso de estos 4 años es que, bueno, y lo que hemos conseguido con Mamba, lo que han conseguido programar José María y su equipo de programadores, es que este estadio de mediciones y presupuestos al final del proceso lo podamos llevar a cabo en etapas más tempranas, con lo cual se pueden tomar decisiones en base a esas mediciones que no solo son de costes, sino también de coste energético, de huella de carbono, de otras características técnicas, en fases muy tempranas de proyecto. Por lo cual, estas mediciones se convierten en una herramienta más de diseño, no en un trámite final, obligatorio, claro, por supuesto, para saber lo que cuestan las cosas, sino que se puede incorporar en otros momentos de este proceso. De todas maneras, José María lo va a explicar ahora más en profundidad, pero es lo que queremos un poco recalcar, que es que, digamos, que damos la vuelta, ¿no?, al flujo de trabajo. Cambiamos el paradigma de cómo se mide hoy en día. Y nada, cabe destacar también que esta aplicación está desarrollada completamente por facultativos, por técnicos, lo cual es una novedad en el mercado. Como conoceréis, el resto de programas de mediciones y presupuestos llevan una trayectoria muy amplia, pero muchas veces no responden a nuestras necesidades más directas y más del día a día, digamos. Entonces, que esté desarrollada por técnicos creo que es un valor importante también. Y bueno, antes de pasar, bueno, vamos a hablar un poco de la tienda también ahora. Yo sí quería agradecer tanto a José María y su equipo de BinMate, tanto los programadores como el equipo que ha estado testeando, como al equipo de Precio Centro, que hemos pasado 4 años duros, ¿no?, de mucho trabajo, de mucho testeo, a los testeadores e independientes que han colaborado desinteresadamente en este proceso, que ha sido muy arduo también, porque sin ellos pues no hubiéramos llegado a este punto. Y nada más decir que entre los asistentes, bueno, lo habéis comentado, ¿no? Sorteo de 5 licencias. Sorteo de 5 licencias entre los presentes y 2 de los online, lo haremos al final. Y nada más, si quieres, Carlos, comenta. Vale, si quieres pasar, hablo con este micro, si puedes compartir pantalla a la web. Sí, un segundo. De la cámara si quieres. Lo voy a cerrar. Sí, bueno, ahora Sócrates, no sé si está compartiendo pantalla ya. No, todavía no. Un momento. Vamos a esperar a que... ¿La conexión para que se vea también aquí? Sí, porque si no... Está este lado. Si no, Está este lado. no nos va a llegar. No nos va a llegar. Si no... Bueno, que entra ayer. Luego me conecto yo aquí. Sí, si puedes... Bueno, os voy contando un poco la política de precios que vamos a seguir con el programa. Aclarar y detallar que el programa se vende siempre con un combo de Mamba más precio centro en distintas modalidades. El precio, ahora mismo, los que están accesibles en tienda online, hay 2, uno que va a ser una prueba gratuita de un mes para todo el que lo quiera probar y otro el anual que tendría un coste de 545 euros, que estaría desglosado en los 365 euros del programa Mamba y los 180 euros del acceso a Centro Online de manera anual. Luego vamos a sacar otros precios
un poco asimilando las opciones que tenemos en Centro Online, y vamos a tener la opción de semestral por 309,95 euros. Siempre hablo de base más programa. El trimestral de 169,95 euros y el mensual de 59,95 euros. Creemos, hemos visto bastante la competencia y es sin duda el programa más accesible, y no solo más accesible, sino tendríais acceso a la mejor base de datos del mercado a nivel nacional, y el que creemos sin duda va a ser el mejor programa de mediciones y de entorno BIM del mercado. Ya nos estás copiando. Está ya la tienda, está. Eso sería, como he dicho, las dos opciones que hay. Como veis, está el logo de Mamba y el de Centro Online. Sale en la web, no sabemos por qué muy bien, un céntimo, pero es sin coste, sería una licencia mensual, y los 545 la suscripción anual. Y esta semana o la que viene ya más bien añadiremos las otras opciones que he comentado, semestral, trimestral y la mensual. Doy paso a José María Avellán, que ya va a entrar más en detalle en explicar cómo es el programa y sus bondades. Lo veamos aquí. Que lo veamos. Aquí. Ahí. Ahí está. Bueno, ¿me escucháis? Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros y para no alargar demasiado la jornada voy a empezar directamente con la explicación técnica de cómo funciona la herramienta. En lugar de centrarme solamente en las posibilidades, cosa que en lugar de centrarme en lo que es explicar el funcionamiento, lo cual es inabordable en una presentación comercial, daré unas cuantas pinceladas sobre más o menos cómo funciona y sus posibilidades, y luego me centraré en analizar 4 ejemplos o casos prácticos en los que la herramienta puede ayudar a los técnicos a desarrollar de manera más eficiente su trabajo. Como se ha comentado, el nombre del programa tiene un significado, son las siglas o es el acrónimo de mediciones automatizadas de modelos BIM-AECO, que es el sector en el que nosotros trabajamos, el sector de la arquitectura, ingeniería, construcción y mantenimiento y operaciones. Es una herramienta que hemos desarrollado conjuntamente, pues, tanto el Gabinete Técnico de Publicaciones del Colegio de Guadalajara como nosotros desde BIMmate. Y como sabéis, es un proyecto conjunto de herramienta de software y base de datos. El origen de este programa es ya bastante antiguo, tiene su base en los primeros desarrollos que hicimos en BIMmate, primero con Dynamo, en la época en la que Dynamo todavía era un proyecto de laboratorio, se llamaba Vasari, Project Vasari, no existía como tal. Luego rápidamente pasamos a Python porque era un lenguaje de programación muy limitado. Con Python ya conseguimos automatizar gran parte del proceso de medición en entornos BIM. Y finalmente acabamos trabajando en un lenguaje de programación más potente, en .NET, aunque al final es una mezcla de varios lenguajes, C++, .NET, en fin. Es un proyecto que ha sido bastante complejo y su desarrollo, como se ha indicado, se ha alargado para poder cubrir un montón de aspectos de las necesidades de los técnicos. Si tenéis interés en investigar un poco el origen o la primera presentación o anticipo que se hizo, podéis curiosear en YouTube el vídeo de la ponencia en el Congreso Internacional de BIM de España, que se hace en Valencia, el EUBIM, en el año 2019, donde nos dieron también el premio como una de las mejores ponencias. El estado en el que se encuentra actualmente la
la herramienta es el siguiente. Ya hemos completado el desarrollo de la aplicación para el escritorio de Windows, lo que nosotros llamamos Mamba Desktop, que es una aplicación que funciona sobre el formato de intercambio estándar de modelos BIM, el formato IFC. También tenemos en desarrollo ahora mismo la versión para Revit del programa, que es una versión que permitirá ejecutar el software completo dentro de una plataforma de modelado BIM. Y más adelante pues tenemos otra serie de proyectos. Pero esto es lo que se refiere al desarrollo de la herramienta. Preciocentro también está en una continua evolución en la dirección de la parametrización más profunda de la base de datos, en la inclusión de nuevos datos medioambientales, de manera que no es un producto estático ni la base de datos ni la herramienta, sino que el proyecto es muy ambicioso porque requiere una evolución continua. La idea que llevamos es que tras el lanzamiento de esta herramienta, el siguiente producto en el roadmap del proyecto es lanzar una versión para Revit, que ya está operativa y tenemos en desarrollo. Esperamos que eso pueda hacerse en el primer semestre del próximo año. Pero también hemos empezado a trabajar en una aplicación para dispositivos móviles de tipo Android e iOS que permita llevar las certificaciones y el control económico de la obra mediante realidad aumentada sin más que utilizar este aparatito e ir enfocando los diferentes elementos. Nos ha costado hacer un motor de videojuegos que ya casi tenemos terminado, pero creo que podremos lanzar una herramienta que nos ayude también en la gestión de obra, aunque como veremos, la herramienta que ya publicamos hoy es capaz de llevar la gestión de obra en equipos de escritorio. En realidad, el proceso que hay que seguir en Mamba para poder desarrollar las mediciones es extremadamente sencillo. En primer lugar, se añaden modelos BIM en formato IFC al documento, al proyecto. Luego, se añaden las reglas de medición que consideremos adecuadas de entre las que tenemos en la biblioteca y aquellas que no dispongamos, pues las creamos, para al final poder definir todos los criterios de medición de un determinado proyecto. Y por último, le damos al botón de medir. Es un proceso que además dura unos instantes, unos pocos segundos. Por supuesto que tras medir, convendrá revisar los resultados para asegurarnos de que es correcto. En realidad, el proceso así contado es directamente una chorrada. Entonces, vamos a poner un vídeo. Yo cada vez que hago alguna presentación en algún congreso, empiezo por el final para que se vea cómo funciona esto y que sea más ilustrativo. En este vídeo, bueno, lo primero que hago es crear un archivo nuevo y a continuación, pues, cargar BIM en formato IFC que nos interese. Directamente el programa monta el modelo federado de manera automática, no hay que preocuparse de ello. En este caso son unos modelos que nos pasó una empresa constructora del norte para medir la obra, no para presupuestarla, y nos facilitó una base de datos, un banco de precios ajustado al proyecto con las partidas que querían que utilizáramos. Esos precios que nos definieron eran partidas alzadas, no contenían información de precio en este caso, porque su objetivo era evaluar la fiabilidad de las mediciones de Mamba. Como curiosidad, el técnico que lo hizo a mano, una aparejadora de Guipúzcoa, creo recordar, tardó 3 semanas y nosotros tardamos 1 día y medio. ¿Vale? En un proyecto de unas 60 viviendas. Bueno, una vez que se terminan de cargar los modelos, que puede tardar unos minutos en función de la extensión y la complejidad de los modelos, creo que ya está terminando. Ahí está, el modelo ya cargado. Bueno, son 6 o 7 modelos. No sé si se aprecia. Sí, más o menos se ve bien. Bueno, ese es el proyecto que había que medir, no que presupuestar. El siguiente paso que se hace aquí es especificar en qué ubicación de nuestro disco duro o de nuestra red local se encuentra el archivo con los precios que se van a manejar. Los precios se podrían añadir en este mismo documento si se necesitara, pero bueno, en este caso se optó por definirlos aparte en el archivo que nos había dado la empresa constructora. Y por último, se añaden al documento que queremos medir, al proyecto que queremos medir, las reglas de medición de entre las que tenemos en la biblioteca que consideramos que pueden reaprovecharse.
En este caso, simplemente se seleccionan las reglas que nos interesen y directamente se arrastran a nuestro proyecto. Medir un proyecto residencial la experiencia que tenemos, consistir en alrededor de entre 180 y 220 reglas, de las cuales alrededor del 92-94% se reaprovechan de un proyecto a otro. Es decir, que al final solo hay que trabajar para medir pues, un 5% más o menos de lo que habitualmente se trabaja, en la experiencia que tenemos hasta ahora. Bueno, ahora que están añadidas las reglas, el programa está procesándolas, de medición sea instantáneo, y una vez procesadas las reglas, no sé si se hace la imagen para los que estáis online, pero una vez procesadas las reglas, cada vez que se selecciona una regla, en el modelo BIM o en los modelos BIM se iluminarán aquellos elementos que están afectados por dicha regla, los elementos que acabarán siendo medidos. Ojo, no estoy hablando de los elementos medidos, aún no hemos medido nada. La revisión de las reglas sirve para detectar qué elementos se van a medir con esa regla, inspeccionarlos y comprobar que el resultado que vamos a obtener es el que estamos buscando. En este caso, bueno, lo que está viendo en el vídeo es que estoy activando los elementos espaciales que por defecto están desactivados porque hay algunas de las reglas que miden por habitaciones, por volúmenes, por ejemplo, para medir los acabados de las cocinas o los acabados de los baños. No sé si se aprecia porque la resolución de esta pantalla es un poco escasa, pero cuando se seleccionan las reglas, pues en el modelo se van iluminando los elementos afectados. Se hace una primera revisión de que todo lo que queremos presupuestar o medir está incluido en esas reglas. Y ya por último, una vez que hemos añadido los modelos BIM y las reglas que nos interesa procesar, las reglas vendrían a ser algo así como el criterio del técnico. Se le da el botón medir y ahí tenéis el resultado medido. A lo mejor, si os fijáis, veréis unos números de presupuesto que son un poco extraños. Eso es porque el objetivo de este trabajo no era presupuestar la obra, solo medirla. Pero si se pincha en cualquier unidad de obra o en cualquier capítulo, se iluminarán del modelo BIM todos los elementos que se han medido en este proceso. En este caso, creo que se está midiendo la excavación, el transporte de tierras a vertedero. Ahora se está midiendo el encofrado y ahora el hormigón en forjados, en fin. Cuando revisamos la primera vez sobre las reglas, estamos revisando los objetos que se iban a medir. Ahora que ya hemos medido, cuando pinchamos en una partida o en un subcapítulo o en un capítulo o en el capítulo raíz, lo que vemos son todos los elementos tridimensionales que han formado parte de esa medición. Pero ya el proceso es muy, muy simple. Ese proyecto, insisto, era un trabajo de mera medición, sin presupuestar, de un proyecto, unos modelos IFC que nos habían suministrado. En este caso, es un proyecto residencial mío en la Comunidad Valenciana. Es la segunda fase de un edificio residencial. Creo que esta segunda fase constaba de 14 viviendas. El proceso es el mismo, creo un modelo nuevo, añado los archivos IFC directamente, el programa ya monta el modelo federado de manera automática. Para que os hagáis una idea, aquí me parece que hay unos 14 modelos de entre 50 y 250, 300 megabytes cada uno. En total acababa teniendo esto como un giga y medio de ocupación de disco duro, es decir, que es un modelo de cierto peso. No es un gran estadio o un megaproyecto, esos pesan bastante más, pero son modelos de cierta envergadura. Una vez que el software pues, termina de procesar los modelos, dependiendo de la extensión, pues puede tardar un poquito más o un poquito menos, pero son tiempos bastante cortos, pues volvemos a hacer la misma operación de antes, que es cargar las reglas de medición, lo que equivaldría a los criterios de medición del técnico que consideramos adecuado. Bueno, aquí en este caso, lo que voy a hacer primero es desactivar los elementos volumétricos, técnicamente se llaman los IFC Space y los IFC Opening Elements, para que ahora cuando haga zoom se pueda tener una idea más precisa del modelo BIM que se está midiendo. En este caso, pues está modelado al equivalente de un lot 350. Yo soy muy exagerado con esto y modelo hasta los rodapiés. En fin, ahora se verá un poquito el detalle.
del modelo. Y este es el modelo que vamos a medir, la segunda fase de un edificio de 30 y, me parece que eran 32 viviendas. Bueno, pues volvemos al segundo paso. Simplemente tenemos que añadir a este documento, a este proyecto, las reglas de medición. ¿Sabéis cuántas reglas hay que crear de medición para la segunda fase de un proyecto? 0. Ya las hice la primera vez. Este proyecto se envió gratis. No me costó hacerlo. Simplemente arrastro las reglas de mi biblioteca y las añado al proyecto que estoy midiendo. De estas reglas, a su vez, probablemente el 80, el 90% los pueda reaprovechar en siguientes proyectos residenciales. Porque la manera en la que se mide un metro lineal de colector colgado PVC, pues es igual independientemente del proyecto de que se trate. Bueno, pues una vez que hemos arrastrado las reglas y el programa las ha procesado, bueno, en este caso vuelvo a indicarle dónde está el archivo donde se encuentran las partidas o la definición de las unidades de obra que se tienen que emplear en este proceso de medición. Y una vez que el programa termine de procesar las reglas, pues podremos inspeccionarlo. De todas formas, aunque no haya terminado de procesarlo, se ve la barra de progreso en la zona inferior, podemos empezar a inspeccionar ya qué se va a medir con cada regla. Como veis, conforme voy haciendo clic en cada una de las reglas de medición, se van iluminando de nuevo los elementos que se acabarán midiendo. Todavía no he medido nada. Si veis el árbol de descomposición arriba, está todo a 0. Solo estamos viendo qué se medirá. Esto nos permite hacer zoom, ampliar, aislar los elementos y comprobar que todo lo que queremos medir con ese criterio está incluido en ese conjunto. En este caso, esta regla pues medirá, como veis, los pilares, incluso unos pilares inclinados de tipo J-balcón que hay en esta obra. Y cuando ya hemos añadido las reglas y hemos comprobado que todos los elementos que queremos medir están medidos y hemos hecho esta revisión visual para asegurarnos de que esto es así, pues vamos a la ficha de medición, le damos al botoncito y ahí tenéis la medición. Esto es lo que tarda en medirse 14 viviendas. Esto es tiempo real, no está cortado ni nada. Me parece que son 5 segundos o 6 segundos. Ahí está. 1.292.000 euros. Esto es lo que tardamos en medir. Es muy rápido. Luego ya, una vez que hemos medido, seleccionando un capítulo, una partida, veréis que en el modelo BIM se iluminan los elementos que esta vez sí ya están medidos. Es un proceso sumamente rápido. Tan rápido, en lugar de poder medir o de tener que medir los proyectos cuando ya se han terminado y no se van a modificar, cosa que jamás ocurre, se pueden medir 3 veces al día. Podemos medir las obras 3 veces al día. Es un proceso bastante potente. Como indicaba antes Sócrates, nos permite introducir la medición no como un problema que se resuelve al final, sino como una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones como técnicos. Y cuando me refiero a medir, no es solamente para presupuestar. Se puede medir la emisión de CO2, la energía embebida, los residuos que se generan y ser más conscientes de lo que nuestro proyecto o nuestras decisiones afectan al medio ambiente. Bueno. Ahora sí que voy a, cuando más o menos se ha visto el proceso, voy a intentar explicarlo paso a paso. Son 3 pasos, como decía antes. El paso 1 es simplemente seleccionar de nuestro disco duro o de nuestra unidad de red el archivo o los archivos BIM en formato IFC que queramos presupuestar. Los arrastramos y se acabó. Esta versión de Mamba Desktop, solo admite formatos BIM solo admite archivos BIM en el formato IFC STEP, que es el formato IFC tradicional. Hay otros formatos IFC experimentales que ni siquiera están aprobados por la Building Smart, como el IFC XML, el IFC JSON o el IFC comprimido. Esos formatos no los admitimos, pero del formato IFC STEP nos vale cualquier versión del esquema. Esto es importante. La 3X2, las 4, la 4.1, cualquier versión del esquema es válida para añadir los modelos BIM a nuestro proyecto. Simplemente se arrastra desde el navegador a la zona de modelos BIM. El segundo paso lo he dividido en 3 apartados para ser un poquito más claro. En primer lugar, bueno, el paso en concreto es la de adición de las reglas, pero claro, puede ocurrir que tengamos reglas que podamos aprovechar de proyectos anteriores y puede ocurrir que haya algo que nos falte. El paso 2A simulo
que tenemos reglas suficientes que podemos reutilizar. Si hemos hecho proyectos o hemos medido proyectos con anterioridad con Mamba, habremos creado reglas que podremos haber añadido a la biblioteca. Y si nuestra biblioteca contiene reglas de medición anteriores, pues el primer paso será comprobar si alguna de ellas nos vale para este proyecto. Por ejemplo, comentaba antes, para medir colectores colgados de saneamiento. Podemos importar reglas desde la aplicación, desde la biblioteca, hasta el proyecto que estamos midiendo. Pero al revés también funciona. Podemos exportar las reglas que creamos en un proyecto a la biblioteca, como obviamente se necesita. También podemos pasar reglas de un proyecto a otro proyecto. Es decir, entre dos documentos distintos podemos pasar reglas. Pero es que además podemos exportar estas reglas a un archivo y pasárselo a un compañero. Y al revés, un compañero nos puede pasar un archivo con sus propias reglas y nosotros las podemos importar. De manera que al final la idea es tener un trabajo colaborativo donde cualquier persona puede generar reglas y pasárselas a otros compañeros. Y la idea subyacente de todo esto es simple. Cuanto más se trabaja con Mamba, más tiempo se ahorra en trabajos futuros. Puede darse la circunstancia de que para un elemento concreto no tengamos una regla que nos pueda ayudar a desarrollar ese trabajo, que sea la primera vez que nos enfrentamos a un problema concreto. En estos casos, el proceso es también muy simple. Para crear una nueva regla desde cero, lo primero que haríamos, está marcado con el número 1, es crear una nueva regla. Con derecho, crear nueva regla. Y ahí le ponemos un código, un nombre, unas claves para luego organizarla. Incluso podemos especificar el archivo donde están las partidas definidas que dicha regla necesitaría. El segundo paso es en la ventana de modelos BIM, está marcado con el número 2, seleccionar un elemento que sea representativo de lo que queremos medir. Y en cuanto lo hacemos, la paleta de propiedades de la aplicación, que está marcada con el número 3, muestra las propiedades del objeto que hemos seleccionado. Todas las propiedades que tiene ese objeto están ahí visibles. Pues bien, se trata simplemente, para fijar el criterio de filtrado, de seleccionar aquella o aquellas propiedades que nos interesan y arrastrarlas a la zona del criterio de filtrado, que está marcado con el número 4. Arrastramos desde la paleta de propiedades a la zona del criterio de filtrado. Se pueden establecer cuantas condiciones se quieran y para cada condición cuantos valores nos dé la gana. Cada valor puede tener su propio comparador, que es como nosotros lo llamamos. Por ejemplo, podemos arrastrar el parámetro categoría de objeto y decirle que sea igual a IFC Wall o IFC Wall Standard Case y ese criterio nos seleccionaría todos los muros del proyecto. Pero también podemos añadir el parámetro cota de nivel y decirle que sea superior a 3 e inferior a 6. Y con eso fácilmente seleccionaríamos todos los objetos que están entre esas dos cotas. Es un proceso sumamente sencillo. Una vez que ya tenemos el criterio de filtrado, cierto, en tiempo real y con cada clic, con cada cambio que hagamos, en el modelo BIM se iluminan todos los objetos que pasan ese filtro. De manera que nosotros estamos viendo instantáneamente cómo reacciona el programa a los criterios de filtrado que le introducimos. En la imagen veis que cuando yo selecciono inicialmente una tubería, al fijar esos criterios, por ejemplo, que sea de la categoría IFC Flow Segment o que el material sea PVC, se iluminan todos los elementos que cumplen esos requisitos. De manera que visualmente estamos viendo qué se va a medir, antes de medir nada. Esto es un avance tremendo que nos permite el BIM. El saber que vamos a medir sin tener que estar con la cuenta de la vieja apuntando para no perder. Y por último, una vez que ya tenemos el criterio de filtrado, pues vamos añadiendo las unidades de obra a la zona que he marcado con el 5, todas las partidas que queremos que se midan, especificando el criterio de medición de cada partida. Este sería el paso que habría que dar para crear una nueva regla de medición desde cero. Como se puede intuir, crear una regla de medición equivale a definir el criterio con el que el técnico quiere medir una determinada colección de elementos. Es simplemente usar el cerebro para decidir qué se quiere hacer, pero no hay que hacer el trabajo, eso lo hace el programa. El último paso, la última etapa de este segundo paso es inspeccionar que con las reglas que hemos ido creando
pues se iluminan los objetos que queremos. Es decir, antes de medir, hacer un trabajo de revisión, de chequeo de que lo que estamos haciendo es correcto. De este modo, como habéis visto en los vídeos anteriores, yo puedo ir haciendo clic en las diferentes reglas que he ido creando o añadiendo y voy viendo si se iluminan las cosas que yo estaba pensando que se tenían que medir. Puedo, cuando estoy en esta fase de revisión, puedo hacer zoom, rotar la cámara, por supuesto, e incluso aislar los elementos que se van a medir para cerciorarme de que eso es exactamente el trabajo que yo quiero presupuestar o medir. Incluso tenemos un botoncito. Esto nos lo han dado como opiniones técnicos que han estado probando la herramienta, como decían antes Carlos y Sócrates, porque es una herramienta que hemos hecho técnicos. Tenemos incluso un botoncito que nos dice qué objetos no forman parte de ninguna regla. Eso no significa que no se vayan a medir, porque se pueden medir unos objetos a través de otros, pero sí que es una ayuda visual para saber qué cosas te has podido olvidar. ¿De acuerdo? Este sería el segundo paso, el de añadir las reglas y revisar que todo lo que se va a medir pues está ahí. Y el tercer paso y último es darle al botón de medir. Aquí es donde os invito a que si tenéis un poco de curiosidad o queréis ampliarlo, visitéis en YouTube nuestros canales y veáis la ponencia del Congreso EUBIM de 2019, donde esto se explica con un poco más de detalle. Bueno, al final, lo que nosotros creemos que esta herramienta aporta al mercado es el aprovechamiento sistemático del trabajo. Cuantos más proyectos miráis con Mamba, más reglas tendréis disponibles en proyectos futuros y más reaprovecharéis vuestro propio trabajo. Pero no es solo vuestro. Cualquier compañero con el que queráis compartir vuestros criterios de medición puede beneficiarse de reducir más y más y más el trabajo. En el caso de la fase 2 del edificio residencial, aproveché el 100% del trabajo. Mediciones gratis. Luego se le cobra lo mismo al cliente, claro. En fin, como habéis visto en los vídeos, que son vídeos grabados en tiempo real, el tiempo que Mamba tarda en procesar esas reglas y calcular el coste o la medición es prácticamente cero. Es un programa muy, muy rápido. Gracias a la velocidad que tenemos en el procesamiento, medir una obra no es un suplicio, es una gozada. Le das al botón y mide en segundos, Claro, cuando antes tenías que esperar a terminar el proyecto para que no cambiara y entonces asegurarte de que lo que hicieras de trabajo se iba a respetar en la medición, pues ahora no es así. Yo ahora puedo empezar a medir al mismo tiempo que estoy proyectando. Puede haber un equipo de personas haciendo el diseño, empezando a modelar en BIM, y yo puedo estar midiendo la obra. Y puedo medir varias veces cada día, o todos los días, o una vez a la semana. Y puedo ir viendo cómo evoluciona el presupuesto conforme va cambiando el modelo BIM. Por eso, el título de la presentación que yo hacía era que las mediciones y el presupuesto se convierten en una herramienta para el proyectista, o para el diseño, para mejorar el diseño. Los que tengáis un poco de experiencia con la metodología BIM conoceréis la famosa curva de McLeamy, que todo el mundo la explica y veréis ese gráfico en todas las presentaciones. Yo tardé 10 años en entenderla bien, pero creemos, y es de lo que más satisfechos nos encontramos, que Mamba lo que hace es aplicar la curva de McLeamy también al proceso de medición y presupuestado de una obra. Es decir, con Mamba tenemos la posibilidad de desarrollar una tarea que hacíamos al final, en etapas más tempranas del proyecto. Y obviamente, cuando las decisiones se pueden tomar antes, en el tiempo, la probabilidad de equivocarnos se reduce o el impacto que tiene un cambio en una obra se reduce al menos notablemente. Entonces, es bueno poder adelantar decisiones como el desarrollo de las mediciones y presupuesto. Mamba nos permite también conocer, gracias a ello, el alcance de una decisión de proyecto. Si tenemos un modelo A, podemos obtener un presupuesto rápidamente, y si tenemos una opción B, podemos ver cómo varía el presupuesto con ello. Hasta ahora esas decisiones de alcance económico se suponían o se estimaban, o como muchos se consultaban algunos precios antes de saber si hacíamos esto de esta manera o de esta otra. Pero ahora, con Mamba, eso es un juego de niños. En Revit en particular, que es una de las herramientas del modelado BIM,
Podemos utilizar, por ejemplo, las opciones de diseño y tener una solución donde tenemos ventanas balconeras hasta el suelo y otras donde tenemos ventanas normales. Y podemos enfrentar cada una de las versiones contra un juego de reglas concreto y obtener en un instante cuánto varía el coste de la obra en función de esa decisión de proyecto, lo cual es una herramienta magnífica como técnico el poder tomar esa decisión también consciente del alcance económico o de la huella de carbono que puede implicar una decisión u otra. Y también un poco a la inversa, si tenemos un modelo BIM muy sencillo, poco definido, lo que se conoce como un modelo LOT 200, modelo de geometría, podemos enfrentarlo o hacer recorrer sobre él dos juegos de reglas distintos. Uno para suponer que los cerramientos los ejecutamos con ladrillo cara vista y otro para suponer que los ejecutamos con una solución de sistema de aislamiento térmico por el exterior. Y de esta manera, el mismo modelo, la misma geometría, la podemos evaluar con unas soluciones constructivas o con otras y conocer en tiempo real el alcance de esa decisión, en etapas además muy tempranas. Esto creo que para cualquier técnico es una herramienta inestimable. Incluso, como ya he comentado, podemos medir una obra sin tener que presupuestarla. Además, en modelos de masas, modelos de volumetrías, lo que equivale a las famosas maquetas de poliestireno, podemos incluso aplicar reglas de estimación de costos por metro cuadrado y saber rápidamente con modelos de tipo LOT 100, modelos que no tienen nada de geometría, solamente volúmenes, pues en modelos que se desarrollan en etapas muy tempranas de proyecto, cuál va a ser el alcance económico de la obra sin más que aplicarle reglas de estimación de costos por metro cuadrado. Por ejemplo, el costo de un metro cuadrado de edificación residencial de tantas viviendas, etc. En fin, creemos que Mamba tiene mucho que aportar al mercado. Mamba no es un programa para medir en BIM, es un programa de mediciones y presupuestos completo. Que no os quepa duda, cualquier funcionalidad de cualquier otro software está en Mamba. Puede ocurrir que alguna particularidad muy concreta de una herramienta no esté en Mamba y, por supuesto, que Mamba contenga algunas herramientas que no estén en otros programas. Eso es lo que distinga a un software de otro. Pero, en general, cualquier cosa que hagáis con cualquier programa de mediciones se puede hacer en Mamba. No es un programa para exportar mediciones. Es un programa de mediciones completo. Se puede usar, por tanto, de la manera tradicional sin tener ni un solo modelo BIM, ningún problema. Es un poco raro, pero se puede hacer. Y también, obviamente, se puede usar en entornos BIM. Pero hemos querido dividirlo en dos vertientes. Se puede usar en entornos BIM con automatización o sin automatización. En el segundo caso sería lo que he estado ilustrando a través de las reglas de medición, donde definiendo con anterioridad o aprovechando criterios definidos anteriormente, criterios de medición, criterios técnicos para medir una obra, podemos ejecutar esos algoritmos y obtener un resultado de manera casi instantánea. Pero también podemos, teniendo un modelo BIM sin necesidad de crear reglas, ir arrastrando elementos tridimensionales, elementos gráficos, a las partidas que queremos que se midan. Y directamente Mamba realiza la operación. Es decir, que basta, por ejemplo, en proyectos pequeñitos de reforma, de acondicionamiento de un local, si no queremos liarnos a hacer reglas, que es extremadamente sencillo por otro lado, siempre se puede arrastrar, por ejemplo, una cosa a una partida y se mide sin tener que crear una regla para ello. Por ejemplo, puede ser útil también para hacer la unidad de acometida a la red de alcantarillado, que es una cosa que se hace una sola vez. En fin, como veis, es un programa que se puede usar tanto en entornos no BIM de manera tradicional, porque es un software completo, como en entornos BIM con o sin automatización. Nosotros inicialmente creamos Mamba, por supuesto, para resolver un problema que creíamos que no estaba correctamente resuelto en el ámbito de las mediciones y de los presupuestos, en el sentido económico de la palabra, que es obviamente nuestro objetivo principal o fue nuestro leitmotiv inicial. Pero no solamente sirve para eso Mamba. Con Mamba podéis generar automáticamente los pliegos de condiciones generales de las obras y los pliegos de condiciones técnicas particulares. Podéis utilizar Mamba también para calcular los residuos que se generan en una obra en tiempo real. Podéis utilizar Mamba para calcular la emisión de CO2 y la energía embebida en los productos en tiempo real. Podéis calcular cuánto CO2 emitís 3 veces al día en el proyecto. Es algo increíble.
Y, por supuesto, con Mamba podéis llevar el control económico de la obra. Podéis emitir las certificaciones y, además, de una manera gráfica que es bastante agradable porque se van pinchando en los elementos que se han ejecutado y directamente se pueden certificar en el programa. Y el programa ya calcula el porcentaje ejecutado a origen, el importe a origen y todos los cálculos contables de una manera automática. La herramienta que comentaba de realidad aumentada está orientada precisamente a no tener que seleccionar los objetos, sino que la realidad virtual, la realidad aumentada, sea capaz de identificar los objetos y cuando tú salgas de la obra la certificación ya esté terminada. Pero bueno, eso lo dejamos para el futuro. En fin, a mí me gustaría terminar esta primera parte de la explicación mandando un mensaje muy claro, y es que las mediciones pasan con Mamba de ser procesos finalistas a convertirse en herramientas de diseño. Y por mediciones debe entenderse la palabra en su sentido más amplio. Son mediciones para presupuestar, pero también son mediciones de los residuos, de la emisión de CO2, de la huella de carbono, la energía embebida, de la gestión económica de la obra. Es una herramienta que nos va a permitir utilizar todo ese resultado para tomar decisiones en momentos mucho más tempranos de lo que habitualmente suele ocurrir. Y para ilustrar las posibilidades de Mamba en casos prácticos, he puesto algunos ejemplos breves de posibles aplicaciones. Este primer caso es un caso de aplicación de la herramienta para la estimación de costos por metro cuadrado. En etapas muy tempranas del proyecto podemos tener modelos BIM solamente de volumetrías, de espacios, de áreas, y queremos calcular el coste de la obra de una manera estimativa. En este caso he creado un nuevo documento, abro la ventana de modelos BIM y añadiré un modelo BIM que contiene solamente áreas y espacios, pero no hay ni un solo muro, ni una ventana, ni una puerta. No importa. Puedo aplicar sobre modelos tan simples como volúmenes reglas de estimación de costos por metro cuadrado y con eso obtener un resultado económico en modelos de tipo LOT 100. En este caso, tras cargar el modelo, voy a activar los elementos volumétricos, las habitaciones y los espacios, los IFC Space que se llaman. Es un modelo un poco extraño, porque esto no lo hicimos nosotros. La verdad es que tiene algunas cosas que yo no hubiera modelado así, pero esto es lo bueno que tiene Mamba, que es un programa tremendamente flexible. Da igual lo bien o mal que esté el modelo, es irrelevante. Con Mamba puedes hacer maravillas. Se puede sacar petróleo de cualquier trabajo a poco que contenga algunos datos. Bueno, una vez que tenemos cargado el modelo BIM, se añaden las reglas, pues en este caso son reglas que miden un metro cuadrado de residencial, reglas que miden un metro cuadrado de garaje, etc. Y como veis, conforme voy iluminando una regla u otra regla, se van iluminando a su vez en el modelo tridimensional los espacios o las habitaciones que están asociadas a esa regla y que, por tanto, se medirán por ese criterio. Pues ahí, por ejemplo, es la superficie residencial la que se está iluminando. Este caso es la superficie de instalaciones. En fin, se han creado una serie de reglas para medir por metro cuadrado. Se especifica ahora en qué ruta del disco duro está el archivo que contiene la definición de las partidas. Esto es porque a mí me gusta hacerlo así, pero las partidas podríamos tenerlas aquí en este archivo directamente, como hacen el resto de software, y también es válido. A mí me gusta mantenerlo separado. Y como veis, pues en un instante tengo el coste de esta obra, 5.400.000, estimación, 5.454.000 euros. Y al pinchar en cualquier unidad de obra, pues ya veis iluminados todos los elementos que han generado ese presupuesto. En este caso, pues son los metros cuadrados de residencial, los que se han medido en esa partida, y ahí abajo pues estarán los de instalaciones, que son esos dos. Un caso donde se utiliza Mamba para estimar costos por metro cuadrado en etapas muy tempranas. Este segundo caso lo he citado también anteriormente. Mamba se puede utilizar para evaluar el alcance económico de una alternativa. ¿Qué pasa si mi cliente me dice cuánto costaría hacerlo así o hacerlo así? ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, en este caso lo que voy a hacer es abrir dos documentos. Lo hago siempre desde cero para que se vea que el proceso es súper rápido, es una chorrada de proceso. En este caso abro dos documentos nuevos, creo dos documentos nuevos y los pongo en paralelo. Entonces al documento de la izquierda le añado el modelo con la opción A
y en el documento de la derecha le añado el modelo BIM con la opción B. Como veis, en el de la derecha, pues la ventana no llega hasta el suelo, no es una ventana balconera, y la de la izquierda sí. Eso afecta al coste de la carpintería, al tipo de vidrio, una lleva umbral y el otro lleva vierteaguas, etcétera, etcétera. También los metros cuadrados de cerramiento y acabado serán distintos. En ambos modelos, en ambos documentos, les digo dónde tengo definidas las partidas. Esto es porque a mí me gusta hacerlo así. Podría, insisto, añadir las partidas aquí, pero hubiera tardado más. Y luego simplemente añado las reglas de medición a un modelo y a otro. Como veis, en este caso, añado las reglas. Una de ellas es la regla con la opción A y luego aquí alterno la regla con la opción B. No sé si se ha visto que he cambiado la que se iluminaba por la otra, porque esa regla es la que mide las ventanas. La regla no mide una partida, una regla mide la ventana. En la ventana pues tiene la carpintería, el vidrio, el vierteaguas, etcétera. Luego voy comprobando que en ambos casos pues, se va a medir todo lo que cabe esperar, que está correcto, ¿vale? Simplemente es un chequeo que siempre es conveniente hacer. Y por último, se le da el botón medir en el documento de la izquierda y en el documento de la derecha. Y resulta que el modelo de la izquierda cuesta 15.515 y el de la derecha 14.270. Ya no hay que empezarse a hacer cábalas sobre cuánto cuesta si la ventana la hago así. En un instante cambio el modelo BIM, que eso es un clic de ratón, exporto a IFC y cambio la regla. Rápidamente le ejecuto una regla u otra y, como veis, puedo obtener el alcance económico de una decisión de proyecto con mucha facilidad. Este caso 3 es un caso similar al anterior, pero en lugar de tener dos modelos BIM distintos, que representan dos alternativas, tengo un modelo BIM único, geométricamente muy simple, un modelo tipo LOT 200, y lo voy a enfrentar a un juego de reglas A y a un juego de reglas B. Por ejemplo, para saber cuánto costaría hacer esta geometría o este modelo geométrico o una solución de ladrillo caravista o una solución de SATE, que también lo he comentado con anterioridad. En este caso, pues abro dos documentos nuevos y los pongo en paralelo para poder trabajar y compararlos con facilidad. Abro las ventanas de modelos BIM en ambos documentos y las acoplo como más cómodo me resulte. Una de las cosas buenas que tiene Mamba es que el control que el usuario puede ejercer es absoluto. Podéis configurarlo como os dé la gana. Es muy flexible para eso. Y en este caso arrastro el mismo modelo BIM, no dos distintos o con dos opciones, es el mismo modelo BIM, lo arrastro en los dos sitios. ¿Vale? Defino en ambos documentos dónde está el archivo con las definiciones de las partidas, las unidades de obra. Y por último, añado las reglas de medición a ambos documentos. En este caso variarán las reglas porque en el caso de la izquierda aplicaré reglas para medir los muros con las partidas de ladrillo caravista, enfoscado, aislamiento, etcétera. Y en el caso de la derecha, pues la regla medirá un SATE, un ladrillo perforado, etcétera. Entonces, bueno, pues en este caso estoy todavía acoplando las ventanas de reglas de medición en la zona superior, porque en este caso he estimado que así me venía bien. Y ya por último, como veis, desde la biblioteca de reglas selecciono aquellas que me interesan. En este caso, por simplificarlo y hacerlo más pedagógico, todas las reglas son iguales menos una, que es la que cambia, para ilustrar cuánto varía simplemente por cambiar una regla que mide los muros de una manera o de otra distinta. Como veis, ahí hago un cambio y ya está. Le doy al botón medir en ambos casos y conocemos el alcance de esa decisión que hemos tomado. Fijaos que la misma geometría estamos comprobando cuánto costaría haciéndolo de una manera y haciéndola de otra manera. Aquí estoy todavía en el proceso de revisión o de chequeo, que es siempre bueno hacerlo para comprobar que todo lo que hemos añadido está y que no falta nada. Ahí ilustraba que en un caso hay partidas de fábrica ladrillo caravista, en otro de tal, simplemente para que se vea que las reglas variaban en las partidas que tenían que presupuestar cada una de ellas. Y ya por último, bueno, ahora creo que cerraba las ventanas. Y ya por último, pues me voy al documento de la izquierda y le digo medir, y me voy al documento de la derecha y le digo medir. El de la izquierda vale 15.515 y el de la derecha 18.223. Es muy rápido comprobar cuánto variaría el coste de una obra, de la misma obra, midiéndolo de una manera o de otra, es decir, tomando decisiones sobre decisiones constructivas. Bueno,
Y un último caso que he añadido, que es qué ocurre en esas ocasiones tan raras en las que hay algún cambio de obra en la fase de ejecución, como activamos el presupuesto. Bueno, en este caso lo hago también desde cero, aunque realmente esto se supone que el proyecto ya estaría terminado y medido, y es un cambio que ocurre o en fase de proyecto o normalmente en obra. Bueno, en este caso abro el documento nuevo, abro la ventana de modelos BIM, lo cargo, le especifico en este archivo dónde está la ruta del banco de precios, donde están definidas las partidas que yo quiero usar. Y para que se ilustre el cambio, selecciono un muro y me voy a sus propiedades y veréis que tiene una altura, no sé si se aprecia por la resolución, pero tiene una altura de 3,40 metros. ¿Vale? Creo que está por aquí. Pues ese muro tiene 3,40 metros de altura. Y ahora resulta que te viene el cliente cuando te había dicho que sí, habías hecho el proyecto y dice, oye, que había pensado si me puedes dar más altura libre a la vivienda. Bueno, el proceso es facilísimo. En el caso de Revit, porque esto lo hice con Revit, estiras el nivel 1 metro y generas el IFC nuevo, se hacen 2 clics. Y cuando tienes el nuevo modelo IFC, bueno, en este caso el modelo original cuesta pues 15.515,94. Ahora simplemente recargo el modelo BIM, la opción modificada, la que tiene 1 metro más de altura. Como se ve, ya el modelo se ve un poquito más alto, solo ha cambiado eso en este caso, pero bueno, el cambio puede ser más complejo. Selecciona el mismo muro que antes para que se vea el cambio y en sus propiedades se aprecia que la altura ya no es 3,40, sino 4,40 metros. Y con 4,40 metros, ¿cómo cambia el presupuesto? No tengo que tocar las reglas, son las mismas. Hago clic en el botón de volver a medir o actualizar. Y la diferencia es que ahora vale 17.622 euros. Es un instante comprobar o actualizar el presupuesto cuando hay cambios en un modelo BIM. Hombre, si Mamba se usara en entornos no BIM, esto habría que currárselo a mano, pero en entornos BIM es trivial. Bueno, en Mamba podéis utilizar, por supuesto, análisis de todas estas herramientas que habéis visto para resolver el problema de la medición. Pero Mamba cuenta con herramientas de análisis que le dan un plus para poder analizar cómo se distribuye económicamente la obra. De modo que si selecciona una partida, un subcapítulo, un capítulo o el capítulo raíz, en la paleta de propiedades hay una de las pestañas que nos permite visualizar gráficamente el reparto económico de eso que hemos seleccionado. Aquello que yo pinche de aquello que yo pinche se nos va a generar un gráfico en un instante diciendo cómo se reparte el precio de eso, mano de obra, materiales, maquinaria, etcétera. Y a su vez, la mano de obra desglosándolo en todos los tipos de mano de obra que hay, en el oficial, en el peón, la maquinaria, en todas las maquinarias utilizadas. Si lo pincho en un capítulo o en el capítulo raíz, en el raíz del presupuesto, pues puedo ver la distribución económica de la obra, viendo qué me estoy gastando en materiales, qué me estoy gastando en mano de obra, qué me estoy gastando en maquinaria. Y dentro de los materiales estoy viendo cuál es el material que más dinero me cuesta. Es decir, que tenemos herramientas en Mamba para analizar el resultado económico y poder saber dónde se nos está yendo el dinero, para intentar a lo mejor cambiar alguna solución constructiva o lo que consideremos. Mamba cuenta también con herramientas para el análisis de la automatización. En muchos pliegos de condiciones, sobre todo obras públicas y también muchos privados, se está exigiendo que el presupuesto contenga un determinado nivel de automatización. Esto no es una cosa que hayamos inventado nosotros, otras herramientas también tienen algo así, pero cuando analizamos el problema nos dimos cuenta de que no hay una única manera de medir el nivel de automatización de un presupuesto. Encontramos hasta 3 indicadores distintos. Si lo que se quiere automatizar es el número de líneas de medición creadas de manera automática, o el número de unidades, el número de elementos generados o calculados de manera automática, o lo que en presupuesto incluye o incide esos elementos medidos automáticamente respecto de los que queramos haber medido de manera manual. Porque no os equivoquéis, aquí podemos medir o combinar indistintamente elementos medidos automáticamente con cosas que introducimos nosotros a mano a nuestra voluntad en el momento que nos dé la gana. La libertad es siempre absoluta. Tened en cuenta que esto no lo hemos hecho desarrolladores de software. Yo soy arquitecto, Chema es ingeniero y Manuel es aparejador. Y Manuel, por cierto, ha estado 10 años trabajando en empresas constructoras muy grandes, midiendo obras y gestionando obras. Y tenemos muy claro cómo se miden y presupuestan las obras. Entonces, no es un programa hecho por informáticos, lo hemos hecho técnico y queríamos dar respuesta a los problemas que siempre hemos tenido y nunca se nos había
nunca se nos habían resuelto de una manera satisfactoria. Bueno, pues aquí, por ejemplo, damos también diferentes indicadores del nivel de automatización de un presupuesto. También podemos obtener listados en tiempo real. En este caso, estamos obteniendo el presupuesto de la obra, lo llamamos el modo Word, porque estás viendo como si estuvieras en Word cómo va a quedar cuando eso lo imprimas. Entonces, tú estás viendo al mismo tiempo que trabajas, estás viendo cómo va a quedar. Este modo de vista previa, pues lo que hace es mostrar el resultado impreso, o cómo quedaría impreso el WYSIWYG este famoso, de la plantilla que especifiquéis. Y no os equivoquéis, crear una plantilla para sacar resultados con Mamba es un juego de niños. No sé si alguno ha intentado crear una plantilla en alguna otra herramienta de mediciones y presupuesto para personalizar la salida alguna vez y ha desistido, ¿no? Esto lo hemos hecho para que sea muy, muy asequible y bastante intuitivo. Por lo menos creemos que ese es el resultado que hemos conseguido. Ya el tiempo lo dirá. Pero bueno, personalizar la salida de los resultados es algo trivial. Podéis hacer lo que os dé la gana. Por supuesto, los pliegos de condiciones, aplicando la plantilla de pliegos, salen también en tiempo real al mismo tiempo que trabajamos. Podéis obtener lo que os dé la gana de la información, ¿vale? Y, por supuesto, podemos contar o contamos en Mamba con herramientas para comprobar hacer análisis a nivel de partida, de subcapítulo, de capítulo, de presupuesto total, en lo referente a los residuos que estamos generando. Esto es lo que se ve en la imagen a la izquierda. Están clasificados por tipo de residuo, de excavación, de demolición, de construcción y también por código LER. Sabemos la masa y el volumen de residuo que se genera por código o por tipo en tiempo real. En el presupuesto, conforme avanza, podéis conocer esta información. Y no solamente de masa y volumen de residuo, también la emisión de CO2 a la atmósfera, también la energía embebida. Todos esos datos los tenéis en tiempo real conforme estáis trabajando. A nivel del más particular a lo más general. Pinchéis donde pinchéis, obtenéis la huella medioambiental de vuestra selección. Y, por supuesto, pues Mamba sirve para llevar la gestión económica de la obra. En este caso, pues al pinchar se pueden crear certificaciones, realizar vídeos, imágenes, añadirlas, llevar la fecha de emisión, fecha de visita, y bueno, todos los porcentajes y los elementos se calculan automáticamente de una manera gráfica. O sea, vosotros vais pinchando los elementos que queréis certificar y se certifican con un clic, de manera que el porcentaje se calcula solo. Es lo bueno que tiene trabajar en entornos BIM. Si no queréis trabajar en entornos BIM y queréis usar Mamba en entornos completamente tradicionales, sin modelos BIM, podéis llevar las certificaciones de obra exactamente igual como se hace con cualquier otra herramienta, ¿vale? O sea, insisto en que Mamba no es un complemento de nada, es una herramienta completa. En fin, bueno, tenía preparado hacer un ejemplo en directo para que veáis que esto no es un vídeo enlatado, que yo en unos segundos os monto un presupuesto, pero como tenemos problemas con los ordenadores y tal, pues no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, podemos hacer ahora la parte del sorteo, ¿no? Y luego abrir el turno de preguntas y sugerencias o lo que queráis aportar. Hacemos, si os parece, primero el presencial. Sí, a ver. Y luego el online, que nos están pasando el listado de los que realmente han asistido, porque si no, lo hacemos en online también y si no están, pues sí, bueno, se repite. Sí, como he dicho ayer, de que no, si no se manifiesta en el chat, pues se da por que no está, Vale. evidentemente. El presencial sería, no sé si se ve en pantalla. Sí, ¿no? Sí. Vale. No sé si alguien se ha incorporado más tarde. Vale, a ver, Fátima, es que ayer pasó algo parecido. Ayer hubo gente de BIMmate que se apuntó en el listado, le tocó, y gente de BIMmate ya tiene licencia, igual que tendremos los de gabinete y entiendo que los de la Junta también tendremos. Entonces, ¿Te quitamos, Fátima? Vale. Y no sé si también quitar a Juan y a Juan Pablo. Lo que pasa es que quedarían nada más que 4, pues se sortean 5 y o bien se queda esa vacía o bien se pasa esa al online. Pasamos al online, la otra ya está. Pues estos 4 ya tienen licencia. Hay que sortear, entonces. Y ya está. Serían César Ruiz Viñuelas, Sorteo. Enrique Fernández Tapia
Dirigido. Rafael Burgos y Ricardo Fernández. Vale. Entonces en online tenemos aquí tenemos todos los que se han apuntado, pero no se han conectado todos finalmente. Entonces, un momento, voy a mirar. Si están, cuando digas su nombre. Sí, cuando digamos un nombre que escriban en el chat y si no están, pues volvemos a sortear las que resten. Entonces aquí serían 3, ¿no? 3 licencias. 2. Online eran 2. 2 más la que ha sobrado de aquí, que la pasamos a online. Entonces, vamos a ver. Vale, pues José Ángel Calisalvo Herrero, Daniel Balboa Fernández y Laura Carrillo Corbalán, si están, que escriban en el chat, por favor. La mano. O que levanten la mano. ¿Ha dicho Daniel Balboa? He dicho Daniel Sí, Balboa, sí que José está. Ángel y Laura Carrillo. Daniel Balboa sí que está. ¿Está ahí? Daniel Balboa. Aquí hay. A ver, por favor, los que hemos nombrado que levanten la mano mejor, porque aquí ha habido mucha gente que ha escrito. A ver, Daniel, aquí hay. Daniel. Es que está como en 2 sitios, ¿no? Sí. Daniel Balboa, vale. Puedes bajar la mano, por favor. Listo. O sea que no están ni José Ángel ni Laura, ¿no? José Ángel y Laura, ¿estáis? Si no, volvemos os quitamos de aquí. José Ángel y a los 3. Vamos a ver si lo encuentro. José Ángel. Y Laura, ¿no? Está. Bueno, en lo que Sócrates actualiza el listado, Laura y Daniel. también indicaros que como hemos dicho, tenéis la licencia anual y la de prueba. Vamos a hacer hasta el domingo un descuento del 10% en tienda online para el servicio anual, para el que lo quiera comprar antes del lunes. Vale, pues he quitado a esas personas. Daniel, nos lo apuntamos. Daniel. Y volvemos a sortear. Vale, Raúl Redondo y Jorge Riendas, que levanten la mano en el chat, por favor, si están. Yo creo que sí que están. Si no están, tiene delito. Casualidad lo de Jorge, ¿no? Sí. Sí estaba, yo lo he visto antes. Aquí Sofía Redonda levanta la mano, pero Sofía no te ha tocado. Lo sentimos. Raúl Redondo no está. ¿Y Jorge Riendas? Estaba, ¿Ver más? A Sofía Redondo igual. Es por Raúl Redondo. Jorge. Jorge Riendas sí está, pero no responde. ¿Lo damos por bueno? Sí, está. Vale. Mira, Jorge Rendas ha levantado el puño. Jorge Riendas y Raúl. No sé si Sofía puede escribir en el chat. Raúl, o si no. Sofía es mi hija, vale. Vale, pues entonces estarían los 3 ganadores, ¿no? Raúl Redondo, Jorge Riendas y Daniel Balboa. Vale, pues pasamos al turno de preguntas, primero presencial y luego online. Entonces, si alguno tenéis alguna pregunta acerca del software, de los precios del programa, de lo que queráis. Sí, por aquí, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De la Universidad de Alcalá, la verdad que me parece
Sí, perdón. Un segundo, que es que... Es que si no, los online tampoco lo escucharán. No sé si ahora con esto. Sí. Sí, yo creo que... Hola. Perfecto. Bueno, lo primero, bueno, me repito, enhorabuena, yo creo por el trabajo que habéis hecho, me parece estupendo. Y Gracias. es motivo de orgullo desde aquí del Colegio de Guadalajara de que te unes a estas cosas. Pues, y desde el Precio pues se haya lanzado este programa, me parece interesantísimo. Hay algunas dudas que yo creo que nos pueden ayudar en este rato. Por ejemplo, este es el ejemplo de lo que es una regla de la ley. Sí, es la parte que quería haber desarrollado online, pero por problemas de logística no lo he podido hacer en directo. De todas formas, tenemos recursos en el canal de YouTube y, bueno, pues iremos colgando más material donde se ve que es un proceso trivial, es muy, muy sencillo. Has dicho que eras profesor de universidad. Esto lo hemos estado probando con la Universidad de Coruña, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Granada. Algunos alumnos están haciendo el trabajo de fin de grado sobre un proyecto de medición con Mamba en la Universidad de Granada y seguro que problemas no han tenido. Ha sido al contrario. Bueno, nos han dado un feedback muy bueno, sobre todo porque la profesora le exigía presentar las herramientas, los resultados de una determinada manera, agrupados, y bueno, tuvimos que introducir cambios en el código en aquel momento para que pudiera presentar los documentos igual que Presto, pero bueno, porque estaba acostumbrado a Presto. Ahora, una vez que los alumnos le acreditaron a la profesora que podían entregar los resultados de la cualquier forma que ella le pidiera, pues entonces al principio se lo dejó, que lo hicieran y terminaron, vamos, fue una sangría. Los que trabajaron con Mamba hicieron el trabajo, pero vamos, volando. Y ahora este año pues lo han metido, no sé si este año ya en el programa de curso. ¿Algún ejemplo que consistiría una regla? Sí, por ejemplo, tú puedes hacer una regla para medir una partida, que por ejemplo el profesor de la Universidad de Granada le gustaba trabajar así, pero desde mi punto de vista es un poco ineficiente, porque una regla tiene dos partes. Una primera parte para definir criterios de filtrado y quedarte con un conjunto de objetos, y una segunda parte para definir qué unidades de obra quieres medir de esos objetos que se han quedado en el conjunto, ¿vale? Obviamente se puede hacer una regla para medir una sola partida, pero es más razonable y más productivo hacer una regla para medir varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo mediría las ventanas de un proyecto? Suponiendo que son, por simplificar, todas las ventanas iguales. Pues le digo que el criterio de filtrado coja todos los elementos cuya categoría sea igual a IFC window, por ejemplo. Podría precisar más. Si solo quiero que me cojan las de 2 hojas de tal medida, pues añadiría más criterios. Pero yo voy añadiendo criterios de filtrado, parámetros, para quedarme con un conjunto de ventanas. Esa sería la primera parte. La segunda parte es decir qué unidades de obra quiero medir. ¿Cómo lo haces? Arrastrando la unidad de obra de tu presupuesto a la segunda zona, a la de medición. Y yo, pues mira, con una ventana voy a medir el vidrio, voy a medir la perfilería, voy a medir el vierteaguas, voy a medir la persiana, voy a medir el sellado perimetral, voy a medir la impermeabilización del alféizar. Se me ocurren esas 6 partidas que puedes medir con una ventana. Pues las 6 las metes en el cajón. No hace falta tener 6 reglas para eso. ¿Cómo? Pues arrastrando la partida que quieres medir y definiendo cómo quieres que se mida cada partida. Pues mira, en el caso de las ventanas, por ejemplo, el vidrio, puedes medir longitud por altura por 0,90. Podrías hacerlo así. Pero claro, el porcentaje del vidrio varía mucho del tamaño de la ventana. Si la familia o el contenido, el objeto BIM, contiene la información de la superficie del vidrio, es trivial. Coges la superficie del vidrio, que es 100% exacta. Por ejemplo, nosotros tenemos desarrollados familia, que están disponibles en nuestra web, donde, entre otras cosas, en las ventanas se da la información sobre la superficie del vidrio y el tipo de vidrio, de manera que permite discriminar muy bien. Cuanto más exactas, más fiables son los objetos BIM, con más juego tienes a la hora de definir regla. Así que en este segundo apartado solo tienes que ir añadiendo partidas, las que tú quieras, y definir para cada partida cómo la quieres medir.
es realmente un juego de niños. Es arrastrar tal cosa, la arrastras y ya está. Es súper simple. Hacer una regla te puede llevar, no sé, 10 segundos, 15 segundos. Súper simple. Y con una regla estás midiendo decenas, cientos de objetos en 2 o 3 partidas simultáneamente. ¿Cómo medirías el vierteaguas de esa misma ventana? Pues te coges el parámetro anchura y le añades 6 centímetros, 3 de cada lado que entra en la entrega de fábrica, por ejemplo. ¿Y la impermeabilización del vierteagua? Pues si no lo doblo, pues solamente la anchura. Si lo doblo 15 hacia arriba en cada lado, pues la anchura más 30. Es así, es muy sencillo. Eso era para entender. Sí, bueno, realmente eso es definir como técnico el criterio de lo que quieres que ocurra. En realidad, Mamba es una calculadora. Es una calculadora. El cerebro lo sigue poniendo el técnico, pero lo pone no para sumar y multiplicar, lo pone para decidir, para opinar sobre cómo quiere que se hagan las cosas. Y Mamba ya automatiza el proceso. Tú, como profesional, lo que tienes que hacer es decir, mira, las ventanas las vas a medir con estas partidas, de esta manera, tal. Los acabados los voy a medir, por ejemplo, por habitación o por muro, como tú quieras. Y me vas a descontar huecos. Sí, vale. ¿Pero todos los huecos? No, solo en los huecos de más de 3 metros cuadrados. ¿Y en la pintura? No, en la pintura cinta corrida. Puedes en la misma partida medir el yeso descontando huecos y la pintura cinta corrida. Perfectamente. Es más, puedes descontar, por ejemplo, cómo se mide el rodapié. El rodapié se mediría diciéndole, cógeme el perímetro de la habitación y me descuentas la anchura de los huecos. ¿De todos los huecos de la habitación? No, solo de los que llegan hasta el suelo. Bueno, de los que arrancan a menos de 10 centímetros del suelo, porque de las ventanas no hay que descontar el rodapié si están a 1 metro. Bueno, pues Mamba tiene la capacidad de permitirte filtrar hasta el límite de lo obsceno. Lo que quieras se puede hacer. No me dejas decir en público el eslogan que originalmente le pusimos al proyecto. Pero lo sigues diciendo. Pero lo sigo diciendo. Pero bueno, era mide como te salga de la completa. Puedes hacer lo que se te ocurra. Y de una manera muy sencilla. Ahora sí que has hablado un poco del lenguaje que hemos manejado antes, me había quedado un poco. Bueno, es que en una presentación de 50 minutos es imposible resumir todo lo que se puede hacer. Queríamos dar una panorámica general y poner algunos ejemplos que ilustraran las posibilidades, pero te invito a que descargues la versión de evaluación, la pruebes, consultes algunos de los recursos que tenemos online y, bueno, si a nivel universitario os interesa, pues hay varias universidades que están en este proyecto metidas. La vuestra podría ser también una de ellas. A ti. ¿Pregunta en chat? No sé si hay alguna pregunta más en la sala. No, pues en el chat hay varias de ellas. La primera es Carmen Peralta. Nos dice José María, ¿mediante qué parámetros se vinculan los capítulos? No acabo de entender la pregunta. Primero, el concepto de vinculación es un concepto, desde mi punto de vista, muy obsoleto que utilizan otras herramientas. Nosotros huimos de tener que vincular nada con nada, porque eso te quita flexibilidad. En Mamba no se vincula nada con nada, se decide sobre la marcha y puedes cambiar tu opinión en cualquier momento. El problema de la vinculación, que entiendo que se refiere a meter algún código en algún parámetro de los objetos, es que tienes que tener el control del modelo y no siempre tienes el control del modelo. Si eres un aparejador que trabajas en una empresa constructora y el proyecto te lo entrega un estudio de arquitectura, ¿qué le vas a decir? Méteme estos valores en esto para que te pueda hacer el presupuesto y te va a decir, pues, hazlo de otra manera. En fin, lo del concepto de vinculación es una cosa que en Mamba no se requiere. Se decide a través de los filtros. La primera parte de las reglas de medición, precisamente sobre lo que acabamos de hablar, es definir el criterio de filtrado. Es un criterio extremadamente potente el que se puede aplicar en Mamba para conseguir filtrar los objetos que quiere. Y, por tanto, no hay que vincular nada. Dicho de otra manera, en Mamba no hay que preparar el modelo de ninguna manera para obtener un resultado muy preciso. Cualquier modelo, por
vasto, tosco o poco informado, con pocos parámetros que haya, cualquier modelo es suficientemente bueno para producir un resultado satisfactorio. No se requiere la vinculación. Por eso no sé si se refiere, y lo que se vincularían en todo caso son las unidades de obra, las partidas. ¿En qué posición se colocan los capítulos? También, por supuesto, se puede definir en Mamba. Puedes especificar qué estructura. No sé si os habéis fijado en los ejemplos, pero se creaban las partidas dentro de sus capítulos y sus subcapítulos. Bueno, es que en la regla de medición, entre otras cosas, se puede especificar qué estructura de capítulos se quiere. De manera que al final la regla contiene todo lo que le hace falta para generar el resultado que tú le estás pidiendo. Es de nuevo, tienes un control muy grande sobre cómo se producen los resultados. Pero no sé si es eso lo que me estaba preguntando Carmen. Si no es así, que vuelva a formular la pregunta y la contestamos ahora al final. El siguiente es Ignacio Santiago, que nos pregunta si podemos explicar los precios del programa. A ver, paso al micro. Vale, como hemos dicho antes, los precios son, bueno, ahora mismo tenemos la licencia de un mes de manera gratuita a través de la tienda online y también tenemos, como hemos dicho, ahora mismo habilitada la opción de anual, que serían 545 euros, que estarían desglosados en 365, corresponderían al programa de mediciones, y 180 a la base de datos. Luego tendríamos la opción de semestral, que tendría un coste de 309,95 euros, trimestral de 169,95 euros y la mensual de 59,95 euros. Creo que estáis viendo ahora la pantalla compartida. Si quieres subir a la pantalla de inicio para que vean un poco el acceso. Esta es la pantalla de... Todas las compras van a ser a través de la página web del Preciocentro. Esta es la pantalla de inicio. Iríamos a la parte de tienda. Hay una categoría que es de Mamba. Clicamos ahí y tendríamos ahora mismo la opción de la izquierda, que es la mensual gratuita de prueba, y la de la derecha, que sería la anual. Viene una descripción de un poco el producto y cómo funciona Mamba. Luego, evidentemente, no sé si lo has comentado, José María, el manual de ayuda. Sí, Mamba contiene dos recursos importantes que probablemente también acabemos colgando en la web. Uno es un escueto manual de usuario de 225 páginas donde se explica con toda profusión de detalles cómo se hace cada cosa. Y como nadie se lee los manuales, está solamente para justificar el precio de venta, tenemos también una guía de acceso rápido donde en 3 o 4 páginas explicamos lo principal de Mamba. Arrastras esto de aquí a aquí y tienes este resultado. Haces esto de aquí a aquí y obtienes esto, por ejemplo. Entonces, pulsando la tecla F1 dentro del programa se puede consultar el manual de ayuda y en la parte superior derecha del programa hay una interrogación que si se pulsa te da acceso a la guía de acceso rápido que contiene un resumen de las funcionalidades. Ambos recursos están disponibles en el propio programa y seguramente en breve lo colguemos directamente en la página web. Sí, estaba mostrando cómo en el programa se carga. Lo que pasa es que tenemos una mala conexión aquí y tardará un poco. Vale. La siguiente pregunta nos decía Daniel Iniesta, ¿cuánto tiempo en formación e implantación pensamos que lleva para utilizar la herramienta al 100%? Pues si tuviéramos 4 años. No, a ver, cuando hemos hecho pruebas con la Universidad de Coruña y la Universidad Politécnica de Valencia, hemos hecho cursos de formación de 12 horas, de 4 sesiones de 3 horas, y ha funcionado bien. Es cierto que se nos han quedado algunas cosas en el tintero y, bueno, ahora estamos empezando ahora el mes de diciembre, lo hemos organizado para dar formación a las academias, que a su vez os formarán a los que estéis interesados. Pero de momento ya hay el primer curso que se ha lanzado, lo ha hecho BIMRAS, no sé si os suena BIMRAS, es una empresa que tiene un podcast muy conocido, más conocido seguramente sobre BIM, en España y en Latinoamérica. Y bueno, pues han lanzado ya el primer curso de Mamba, que será en enero, y ese curso sí se ha ampliado a 18 horas. Serán 6 jornadas de 3 horas, y en ese tiempo es suficiente para aprender y dominar Mamba y además con ejercicios. Entonces, bueno, en 12 horas se puede aprender.
incluso te diría que menos, es muy sencillo. Y la verdad es que a ninguno de los alumnos, bueno, salvo a los de estas dos universidades, a los de Granada, nunca les hemos dicho nada y han aprendido solo, leyendo un manual a medio escribir. O sea que es sencillo, es sencillo. Entonces, 10, 12 horas mínimo, pero sería razonable entre 15 y 18, calculo yo. Vale, bueno, son los cursos que empezaremos a dar fácilmente. También para el que lo quiera puede aprender la RAN. Sí, aquí si en el Colegio de Guadalajara hay interés, se puede, por supuesto, organizar un curso presencial o online. Eso ya a vuestra disposición. Yo añadiría, no sé si lo has comentado antes, en cuanto a los productos, que quede claro que estos precios son para comprar o para una suscripción a un programa de mediciones y la base Centro Online completa. Es la suma de esos precios lo que nos da el montante total para que la gente pueda comparar con otras alternativas en el mercado que ya solo el programa de mediciones en muchos casos, por no decir la mayoría, supera hasta... Deberían comparar con 365 euros. Claro, 365 sería Mamba en un año y la base Centro Online, pues el resto que es 180 si no fallan los cálculos. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. Raúl Redondo. Raúl Redondo, cuando se hablaba de las reglas, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se enlaza con precio centro? Bueno, las reglas son los criterios de medición que define el técnico para medir o presupuestar la obra. La puede definir el técnico o puede pasársela a un compañero y cargársela en el proyecto, pero bueno, básicamente la regla es lo que he comentado, un conjunto de dos cosas. El criterio de filtrado, es decir, qué condiciones deben cumplir los elementos BIM para pasar el filtro y configurar un conjunto que es el que yo voy a medir, y luego las partidas, unidades de obra sobre las que voy a medir dichos objetos. Para cada una de esas unidades de obra se puede definir un criterio de medición distinto. Por ejemplo, descontando o no huecos, no es obligatorio aplicar el mismo criterio de medición para todas las partidas de esa regla. Al contrario, cada unidad de obra puede definir su propio criterio. Así que es la suma de las partidas de unidades de obra que se miden y de los criterios de diseño con los que se seleccionan los objetos. En otras palabras, una regla de medición es el criterio técnico con el que el profesional quiere medir y presupuestar la obra. Y la segunda parte de la pregunta, no recuerdo qué decía. El enlace con precio centro. ¿Cómo se enlaza? Sí. Bueno, lo que se enlaza en esta segunda parte de las reglas, la parte de las unidades de obra, es la partida o el código de la partida. Actualmente la manera de hacerlo sería desde la web de Precio Centro, que está disponible dentro del propio programa Mamba, se arrastra la partida que os interese, se deja dentro del documento y luego ya se arrastra a la regla. Se puede arrastrar también la regla directamente desde la web de Precio Centro o desde el navegador a la web de Precio Centro integrado en Mamba hasta la regla también. O sea que se enlaza la partida, el código de la partida. Pues se arrastra la unidad de obra y el programa ya lo hace. Todo se hace arrastrando, no hay que escribir. Vale. La siguiente pregunta es de Emilio Macanás. ¿Puede exportarse un estudio de seguridad y salud como puede hacerse desde Arquímedes, por ejemplo? A ver, puedes presupuestar la seguridad y salud perfectamente, claro, solo hay que añadir las partidas. Si el modelo BIM contiene elementos de seguridad y salud, pues se pueden presupuestar perfectamente. Ahora, si se refiere a si hay alguna plantilla para el estudio de seguridad y salud, pues se puede crear. En Mamba, todos los datos que acaben dentro de Mamba se pueden sacar con el formato que a cada uno le dé la gana. De momento, pues hemos creado plantillas para gestión de residuos, para mediciones, presupuesto, hemos creado varias plantillas de ejemplo, pero mientras el dato esté en Mamba, cualquier dato se puede sacar. Si se ha presupuestado la seguridad y salud, pues se pueden sacar datos de seguridad y salud. Creo que se refiere a eso. Vale. Mariana del Carmen nos dice si es posible presupuestar correctamente el saneamiento a través de Mamba de alguna forma sin haber modelado MEP. La única manera de sacar medición de instalaciones, si no tienes instalaciones, es estimarlas. Entonces, si, por ejemplo, sabes cuántos... a ver, por ejemplo, puedes poner una partida que sea unidad de instalación eléctrica por vivienda, pero no es muy operativo. A ver, Mamba no inventa nada, no deduce nada y
lo único que hace Mamba es operar con datos que están ahí. Y están ahí porque el técnico los ha puesto. Si no están los datos, Mamba no se los inventa. Si no hay tuberías, Mamba no puede saber la longitud de las tuberías. Tienen que estar ahí. Ahora bien, si no hay tuberías, ¿se pueden presupuestar tuberías? Bueno, si consigues establecer una relación entre algún otro elemento que sí que esté y las tuberías, sí que podría medir las tuberías. Por ejemplo, los rodapiés no se suelen modelar, pero se pueden presupuestar a través de las habitaciones. Bueno, pues si encuentras una regla, una ecuación, alguna expresión algebraica que te permita saber cuántos metros de tubería hay por metro cuadrado de vivienda, entonces podrías hacerlo, pero en cualquier caso sería una aproximación. A ver, personalmente creo que si lo que se quieren es medir instalaciones, pues habrá que meter los modelos BIM de las instalaciones. Entonces se medirán de manera precisa. Cualquier otra cosa sería una estimación. Vale, Daniel Balboa, uno de los ganadores de la licencia, nos dice si en la compra del programa se incluye algún tipo de formación. Creo que ya has respondido antes, ¿no? Bueno, la formación no la damos nosotros. Nosotros solo estamos dando formación a los formadores. No podemos abarcar todo el trozo del pastel, es imposible. Entonces hemos contado con colaboradores que van a ser los que den la formación. Hay varias academias a las que empezamos a formar ahora y que son los que darán la formación. Entonces nosotros no vamos a tener ningún control sobre los precios ahí. Lo único que podríamos hacer es nosotros en Murcia, que es nuestra sede, y vosotros aquí en Guadalajara, organizar cursos en los colegios donde a lo mejor sí que podríamos tener algún margen de maniobra, pero de inicio nosotros no nosotros como BIMMate, sino nosotros como equipo en principio no tenemos previsto dar la formación porque no podemos ocupar todas las tareas y porque tampoco consideramos que sea lo adecuado intentar dar respuesta a todo. Pero bueno, si hay interés y demanda, se podría organizar algún curso aquí. Vale, también nos dice si tenemos algún servicio de mantenimiento para solucionar dudas, problemas de instalación y problemas de medición. Pues sí, Daniel, hemos ya creado un correo electrónico, que es por donde se va a canalizar todas estas dudas. Es soporte@mambacentro.com. De todas maneras, os informaremos detalladamente. Y a través de ese correo, pues bueno, resolveremos todas estas cosas que puedan ir surgiendo. Gianfranco nos dice, para crear una cuenta al momento de elegir país solamente sale España. Para la gente fuera de este país no hay posibilidad, sucede lo mismo al solicitar demo. Me pide ser de España y no me permite seguir al siguiente paso. Vale, bueno, eso lo tendremos que revisar para ver de qué manera ¿no? Se puede, que entiendo que no tiene por qué haber problema. Nos lo apuntamos para poder corregirlo. Gianfranco. Vale, Daniel nos dice también, si tengo partidas que no están en precio centro, ¿cómo se crearía esa partida nueva? Como en cualquier otro programa. Si la tienes en una base de datos, en BC3 en tu ordenador, abres el BC3 y la arrastras a tu proyecto. Si es una base de datos online, pues la coges y la arrastras desde el icono de BC3. Si no está en ninguna base de datos y la quieres crear tú, pues como en cualquier otro programa, le das a crear nuevo concepto, añades sus descomposiciones. Esto es un programa de mediciones completo. Lo harías igual que, a ver, los clics no serán igual que en otra herramienta, pero el proceso es prácticamente igual. Es muy sencillo también. Sí, ya estaba aquí Manuel Antúnez al quite, ya le había contestado. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien más online o aquí. Sí, Ricardo, si le podemos pasar el micrófono a Carlos. Sí, lo tiene, ¿no? A mí me voy a preguntar, ¿habéis pensado en el futuro en alguna otra fase de desarrollo del software y basado o conectándolo con Internet? Si es posible o no es posible. Sí, posible, por supuesto que es. Lo hemos pensado, se ha barajado.
pero no hemos tomado una decisión al respecto. La tendencia del desarrollo de software es que todo vaya a la nube. Y eso fue lo primero que pensamos, hacer una aplicación y tal, pero luego pensamos, a ver, el usuario lo que quiere es tener el control de sus datos, tener los datos él y que no escape nada a su control. Eso de subir los modelos BIM o las mediciones a un servidor de una empresa que está y no sé yo qué pasará con esos datos, bueno, lo barajamos y vimos que aunque la tendencia es esa, el mercado quizá todavía, sobre todo el mercado técnico, todavía no esté completamente preparado. Y optamos por hacer una herramienta inicialmente de escritorio. De hecho, los software de modelado BIM todavía son mayormente de escritorio porque hay cierta dificultad, sobre todo de aceptación de la gente para implementar lo otro. Pero realmente desarrollar más o menos soluciones de escritorio para nosotros sería trivial. Básicamente nos faltaría introducir un sistema de autenticación o de control de acceso y el programa lo podemos montar en un servidor ya. Pero es un tema que decidimos no implementar de inicio, pero será inevitable que haya una versión online de Mamba. No sé cuándo, pero acabará llegando seguramente. Más tarde, más temprano llegará. Muchas gracias. Vale, pues no sé si tenemos alguna pregunta más, ya sea en la sala, en online. Si no, yo creo que podemos ir acabando. Pues recordar, bueno, a los ganadores en breve, mañana o en los próximos días, se les mandará la información para la licencia, tanto de Centro Online como de Mamba. Para recordar lo de los descuentos, ¿no? Sí, hasta el domingo tenemos un descuento del 10%. Hasta el domingo, como dice Carlos, tenemos un descuento del 10% para, como, digamos, campaña de lanzamiento. Y nada, muchas gracias a todos los presentes aquí in situ, a los presentes online y nada, podéis seguirnos en las redes, ¿no? Con las nuevas... la nueva información que colguemos, los nuevos vídeos. El canal de Twitter es Mamba Centro, tendréis que buscar por Mamba Centro y podéis encontrarnos en los canal de YouTube, canal de Twitter, en LinkedIn y no sé si en Facebook también. Sí, Facebook también. Ahí iremos publicando las noticias y luego pues desde la página web de Precio Centro y bueno, cuando nosotros en BIMEI actualicemos nuestra página, pues es posible que también añadamos recursos relacionados en el futuro. De momento no tenemos nada nosotros en nuestra página propia relacionado con Mamba. Vale, pues acabamos ya, ¿no? Muchas gracias a todos por venir. Gracias.